Cuando hablamos de la manera correcta, no estamos hablando de que sea mi manera o la manera de un pastor o un tal pastor. La manera correcta es la manera bíblica, ¿no? No estamos hablando de la manera que yo pienso como iglesia, lo que yo creo, ¿no? Porque de lo que yo creo no puedo hacer una doctrina. Sería mi doctrina, no la doctrina bíblica. Entonces lo que estamos tratando de aprender nosotros son con ustedes, ¿no? Entonces, y de lo que Dios me ha tratado conmigo y todo, ¿no? Y hay cosas que son definitivamente 100% lo que la Biblia dice, ¿no? Pero otra cosa es cuando hablamos de principios. Cuando hablamos de principios y fundamentos, estamos hablando de lo que la Biblia dice, no ningún concepto humano, no ningún concepto de una iglesia o de una institución. Entonces, vamos a hablar hoy día de un punto que creo que todos necesitamos en este tiempo. Todos necesitamos ver prosperidad. Dios ha prometido bendecirnos y prosperarnos. Pastor Luis, fines del año pasado, vio un forado en los cielos, ¿no? O sea, un forado habla de un hueco, de una abertura, ¿no? No una apertura, sino Dios quiere derramar bendiciones sobre nosotros, ¿no? Entonces, pero hay ciertos principios que son fundamentales para que la bendición se desarrolle, se desarrolle. Que salta y salta. Génesis capítulo 13, versículos del 2 al 4, ¿no? ¿Están ahí? Está medio paralizado, medio lento el internet. Entonces tal vez salí por ahí, está Julio Alcántara, Carlitos Ibarra. Bien, entonces vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 13, versículos del 2 al 4. ¿Amén? Génesis capítulo 13, versículos del 2 al 4 dice así. Desde el 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, que era su sobrino. Dice en el versículo 2, y Abraham era riquísimo, no era rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar en que había hecho ahí antes, e invocó ahí el nombre de Jehová. Abraham, dice la Biblia, era riquísimo, no era solamente rico. Abraham era riquísimo y en todo, tenía ganado, tenía plata, tenía oro, tenía su esposa, estaba con su sobrino. Y no solamente era riquísimo, sino que Abraham buscaba a Dios. Dice, invocó, dice, y regresó al lugar al que había estado antes de Abraham, que nos presenta este pasaje, que era riquísimo y que él buscaba a Dios. Pero si nosotros vemos la vida de Abraham, Abraham llegó a ser riquísimo porque él tuvo fe en Dios, le creyó a Dios. Dice, Abraham le creyó a Dios, Dios sobre Abraham, y salió en obediencia aún sin que se le diga dónde vaya. Simplemente Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y él salió.
No preguntó a dónde voy, dónde es, pero cómo voy a ir a un sitio que no conozco, cómo voy a salir y voy a dejar todo si no me dices dónde voy. Nunca cuestionó, nunca dijo nada, simplemente obedeció. Entonces, Abraham obedeció a Dios, fue prosperado y fue riquísimo. Y no solamente eso, sino que Abraham siempre también tenía una relación con Dios. Dice, en Isaías dice, Abraham era mi amigo, ¿no? Abraham mi amigo. Abraham tuvo una relación muy cercana con Dios, ¿no? Entonces, vamos a leer otro versículo en la palabra en Deuteronomio capítulo 8. Amén. Porque, bueno, Abraham, pues, bueno, uno diría, pues, ¿no? Abraham, bueno, eso fue por Abraham, pues, ¿no? Porque en ese tiempo Dios quería levantar un pueblo y para asegurarlo lo bendijo y lo hizo riquísimo, ¿no? Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice así, ¿no? Si no, acuérdate, dice, mira bien, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate, dice, no te olvides, ¿no? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Amén. Dios nos da el poder para hacer riquezas. ¿Qué les parece? ¿No? O sea, no, Dios no solamente quiere bendecirnos, sino dice la Escritura, dice que Él nos da poder para hacer riquezas. ¿Y dónde está ese poder? ¿En qué radica ese poder? ¿Cómo descubro? ¿Cómo encuentro ese poder? Entonces hay dos principios fundamentales que la palabra de Dios nos habla y nos muestra un camino para alcanzar la prosperidad. Amén. Y quiero que entiendan una cosa en este sentido, que la prosperidad no solamente tiene que ver con dinero, ¿no? La prosperidad, siempre cuando nosotros pensamos en prosperidad, nuestra mente siempre se va hacia la parte material, ¿no? Pero prosperidad también es cuando hay salud, cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando todo el mundo de repente está pasando por crisis, pero tú estás en paz y en bendición y no te toca ninguna de las plagas o no te toca ninguna de las crisis que vive el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha prosperado tu vida, ¿no? Y vamos a ver eso a través de estos dos principios que vamos a compartir hoy, ¿no? Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenida, Patricia Lian. Entonces, Carlitos Ibarra. Entonces, vamos a ver dos principios, ¿amén? Dos principios fundamentales. Pero estos dos pasajes que hemos visto es que Dios bendijo a Abraham y lo hizo riquísimo. Y a nosotros nos dice que Él nos da el poder para hacer riquezas. Amén. ¿Quieres hacer riqueza? ¿Cuántos quisieran ser riquísimos como Abraham? Amén. Entonces, prepárate, ¿no? Porque Dios quiere mostrarnos algo. Dios quiere hacer algo hoy día en tu vida y mostrarte un camino, ¿no? Mostrarte un camino y afirmar tus pies en otros. Entonces, vamos a ver, para no llevarnos tanto tiempo, vamos a entrar al primer principio, ¿no? Y el primer principio que produce prosperidad es la obediencia, ¿no? Vamos a verlo, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ponerlo de esta forma. Ay, no. Ahí está. La obediencia a la palabra produce prosperidad. Deuteronomio
28, del 1 al 14. La obediencia a la palabra produce prosperidad. Pero primero vamos a ver Josué. Antes de este versículo de Deuteronomio, si me permiten un momento, parece que no grabó lo que estaba escribiendo hace un momento. Ok. Entonces, la obediencia a la palabra produce prosperidad. Vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Son versículos conocidos. Amén. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, pero vamos a ver el contexto y qué es lo que nos quiere mostrar aquí la palabra de Dios. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dios quiere prosperar tu vida, pero Él te ha dado el poder a ti y a mí para hacer riquezas, para alcanzar la prosperidad, para alcanzar esa bendición. Entonces, no depende de Dios. Dios dijo, sí, yo te quiero bendecir. Yo quiero que seas prosperado. Yo quiero que tengas todo lo que necesitas. Pero acá vamos a darnos cuenta de algo, que toda la prosperidad no depende de Dios ya, sino de nosotros. Miren lo que dice. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate, solamente dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, obedece todo lo que Moisés te ha mandado, obedece la ley y serás prosperado en todo lo que emprendas. La obediencia produce prosperidad. Amén. En todos nuestros negocios. Sean negocios económicos, sean negocios financieros o negocios espirituales o negocios de la familia. Amén. Dios va a prosperar y vamos a producir prosperidad. El poder para hacer riquezas está en la obediencia. Amén. A la palabra de Dios. Entonces, el versículo 8 dice, nunca, mira cómo dice, nunca se apartará de tu boca. Está hablando de compartir, está hablando de testificar, está hablando de predicar, está hablando de hablar con la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué sale de tu boca? Tienes que cuidar lo que sale de tu boca. Amén. Y lo que debe salir de nuestras bocas debe ser la palabra de Dios. Debe ser, nuestra boca debe estar afinada a la palabra de Dios. Nuestro corazón debe estar afinado a la palabra de Dios. Y nuestra boca debe estar afinada a la palabra de Dios. Y nuestros pensamientos deben estar alineados con la palabra de Dios. Amén. Nuestros sentimientos deben estar alineados con la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, no dice para que lo metas al cajón, sino para que lo obedezcas, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice, harás prosperar. No él dice te voy a prosperar, no. Entonces, si tú obedeces, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entendamos que la prosperidad Dios la ha sujetado a nuestras decisiones. La prosperidad Dios la ha sujetado a nuestro caminar. La prosperidad Dios la ha sujetado a cómo nosotros decidamos desarrollar nuestras vidas. Amén. En cómo nosotros decidamos manejar nuestra vida va a definir si va a venir o no va a haber prosperidad, ¿no?
Aquí Estelita nos dice, estuve muy bien en lo económico y siempre me sentía vacía. Quizás ahora me faltan algunas cosas, pero mi corazón está en paz. Amén. Ese es un tipo de prosperidad, amén. Estelita, ese es un tipo de prosperidad, definitivamente, ¿no? Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, según lo que nos dice aquí Josué, produce prosperidad. Y la producimos nosotros si obedecemos. Si no obedecemos, no vamos a ver prosperidad. Amén. Nosotros tenemos que entender que no se trata solamente de aprender y conocer y saber la palabra de Dios, sino de obedecerla. Amén. Y como hemos estado compartiendo anteriormente, ¿cuándo obedece? ¿Cuál sería el compendio el resumen, el extracto de la Biblia? ¿Cómo hago para obedecer toda la Biblia? Son muchos mandamientos. Dice la Escritura que la ley nadie la pudo obedecer. Nadie pudo, no hubo uno solo que pudiera cumplir con toda la ley. Pero Jesús dice algo. Dice que toda la ley y los profetas se cumple en el mandamiento del amor. El primer y gran mandamiento es amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que cumpliendo o viviendo en amor, nosotros cumplimos la ley y hacemos prosperar nuestro camino. Como dice José Santos, dice, debo ser obediente a la palabra de Dios para ser bendecido y prosperado. Amén. No solamente bendecido, porque hay una diferencia entre la bendición y la prosperidad. Amén. Pues uno está bendecido de ser salvo. Amén. Ya estoy bendecido, me está viendo mal y todo lo más, pero me siento bendecido. Pero ahora estamos hablando de prosperidad, o sea, no nomás tengo gozo, tengo paz, soy salvo y todas las bendiciones de Dios, sino que viene la prosperidad. De lo que estamos hablando es un poco más allá de la bendición, estamos hablando de prosperidad. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados. Hizo a Abraham riquísimo y nos ha dado el poder para hacer riquezas, y de eso estamos hablando ahora. Amén. Entonces, el primer principio y el fundamental principio para la bendición y la prosperidad es la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Está antes de Jueces. Antes de Josué está el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Amén. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren ver prosperidad en su vida? Ver que creces, que tu negocio crece, que tu familia crece, que tus hijos puedan estudiar, terminar su carrera y tener un buen trabajo y tener a tus nietos bendecidos y poder llevarlos de paseo y poder tener, ¿me entiendes?, las bendiciones que Dios te da, todas las cosas bendecidas y prosperadas. Dice acá en el capítulo 28 de Deuteronomio, mira, dice así: acontecerá, bendiciones de la obediencia. Amén. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Amén. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Dice, dice en el 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Una vez más está diciendo acá, si tú oyes y prestas atención y obedeces a lo que Dios te está mandando a hacer, Dios, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. No es que tú vas a buscarlas, sino las bendiciones te van a buscar a ti.
Eso es prosperidad. Amén. Las bendiciones te van a buscar, te van a tocar la puerta y van a decir, toma, te bendigo, te bendigo, y te bendigo, y te bendigo, y te bendigo. Dice, bendito serás tú en tu ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como le ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado, tú te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirles. Amén. Dios nos quiere bendecir abundantemente en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Pero hay que ser obedientes. La obediencia. En la obediencia está la bendición. Eso es el principio fundamental del programa de 24, o mejor dicho, del discipulado de Clamor en el Barrio. El hombre que quiere salir, dejar las drogas, cambiar completamente su vida, tiene que entender el principio fundamental de la obediencia. Pero muchas veces, cuando los hombres crecen o las personas llegan al principio, como dice el dicho, escobita nueva barre bien, y todos obedecen, todos se someten, todos se sujetan. Y después, cuando ya las cosas les empiezan a ir mejor, muchas veces comienzan a cuestionar. Y ese es un gran problema para el cristiano, para el creyente, cuando empiezas a cuestionar, cuando empiezas a poner en tela de juicio las cosas, la palabra de Dios o las órdenes o las disposiciones o las cosas que se te piden que hagas, ¿no? Y es ahí donde muchos pierden la bendición, ¿no? Yo los he dicho varias veces, que cuando dejé de orar, algo pasó y mis sentimientos y mi pensamiento y mi forma de ver las cosas cambió, ¿no? Entonces, la obediencia está, en la obediencia está el secreto de la prosperidad. El otro día estuvimos compartiendo acerca de que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, ¿no? Isaac no era un bebito que no se... No, Isaac ya tenía 14 años. Y es más, tienes que entender que a los 14 años en esa época, y creo que no sé si hasta ahora se hace el bar mitzvah a los 14 años de una persona, de un joven, y a esa edad se casaban. O sea que no era que Isaac no, pero Isaac, el hijo de Abraham, se sometió a su padre y se dejó inclusive amarrar para ponerse encima de la plataforma del sacrificio para ser sacrificado. Completamente seguro de que su padre le había dicho, no te preocupes, que si yo te llevo a matar, Dios te va a resucitar porque tú eres el hijo en el cual Dios me dijo que me iba a bendecir. Porque eso es lo que dice en la Biblia, en el libro de Hebreos. La obediencia de Abraham estaba basada no en una locura, sino en la fe. ¿La fe en qué? La fe en sus promesas. La fe en la palabra de Dios. Amén. Y es por eso que nosotros no podemos dejar nuestra relación con Dios, que nuestra relación con Dios se enfríe, porque cuando se enfría, nuestra fe cae y nuestra obediencia cae. Y al caer la fe y al caer la obediencia, también cae nuestra bendición, nuestra prosperidad.
Amén. Entonces el diablo está en ese negocio. El diablo viene a tratar de robarte ese nivel de vida espiritual, de fe, de obediencia, de compromiso. Amén. Ciego con Dios, ¿no? Con Dios, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos lo hacemos para Dios. Puedes decir, sí, no, yo por mi pastor y gracias pastor y todo lo que quieras. Yo soy, por decirlo, un fan de Pastor Luis, soy su hijo, vivo con él, me trata como familia, me quiere, yo lo quiero, lo adoro, mi padre y todo lo demás. Pero yo tengo muy claro que todo lo que tengo que hacer no lo tengo que hacer para él, sino para Dios. Y de paso, lo hago también para bendecirlo a él. Amén. La obediencia en nuestras vidas produce prosperidad. Amén. Tú y yo necesitamos entender qué tan importante es obedecer la palabra de Dios. Qué tan importante dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que nosotros debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca. ¿Y cómo cuidamos como sale lo que está en nuestra boca? Y llenando lo que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Lee la palabra, estudia la palabra, conoce la palabra de Dios y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y todo te saldrá bien. Sé obediente a la palabra de Dios. No estés pensando en el dinero. Esto es algo que va mucho más allá de dinero solamente, ¿no? No estamos hablando de dinero aquí. Amén. De lo que está hablando de la Biblia es de prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando habla de la bendición aquí en Deuteronomio, no solamente habla de dinero, habla de todo, ¿no? Todas las cosas, nuestro trabajo nos va a ir bien, vamos a hacer bien las cosas, nos va a ir bien con nuestros hijos, nos va a ir bien con nuestros familiares, nos va a ir bien con nuestros amigos, nos va a ir bien en todo. Vamos a hacer como José, que todo lo que hacía para su amo era prosperado, porque estaba la bendición de Dios, porque era un hombre que tenía temor de Dios y vivía para Dios. Y todo lo que hacía José, todo prosperaba en la casa de su amo. Hasta que llegó a ser el segundo. Él no llegó a ser faraón porque no era egipcio, pero era prácticamente el número 2 del reino y del reino del mundo en esa época. Un hombre simple y sencillo, pero temeroso de Dios. Amén. La obediencia produce prosperidad. Entonces es importante que nosotros hagamos con nosotros mismos y con Dios un pacto de obediencia. Hola Rosemary, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenida. Amén. Como dice Patricia León, hacer todo como para Dios y todo nos va a salir bien. Amén. Ese es un principio, ¿no? Haz todo como para Dios, hazlo con amor y en obediencia. Amén. Pero algo que quiero recalcar quiero recalcar otra vez, dice, no se apartará de tu boca. Amén. ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuáles son las palabras que usas? Si hay palabras necias, ociosas o rojas, coloradas, no vas a ver prosperidad. Amén. Si lo que sale de tu boca es chisme, si lo que sale de tu boca es pleito, si lo que sale de tu boca, no vas a ver la prosperidad. La palabra de Dios. Amén. Obedece a la palabra de Dios. Obedece al mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo y vas a ver prosperidad. Amén. Entonces, el primer principio fundamental de la prosperidad es la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Obedecer la palabra es un principio fundamental. Pero hay un segundo principio. Hay un segundo principio. Amén. Y vamos a verlo
este segundo principio perdón. Este segundo principio es la relación con Dios produce prosperidad. Amén. La relación con Dios produce prosperidad. La intimidad con Dios en realidad. Vamos a cambiar esa palabrita, ¿ok? La intimidad. No tanto la relación, sino la intimidad. Vamos a ver qué dice la Biblia en tercera de Juan, la tercera carta de Juan, antes de Apocalipsis. La intimidad con Dios es otro principio. El primer principio de la prosperidad es ¿cómo se llama? La obediencia a la palabra de Dios. Y el segundo es la intimidad con Dios. Tercera de Juan, versículo 2 en realidad, porque es un solo capítulo, pero tercera de Juan 1:2 dice así. O desde el 1 y 2, ¿no? ¿Okay? Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice, mira lo que dice en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Tu alma, que prospere tu alma. Que está diciendo, lo que está diciendo acá es que tú vas a ser prosperado en todo a la medida que tu alma prospere. ¿Qué es tu alma? Tu alma es donde está tu carácter, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu corazón. A la medida que tú y yo crezcamos espiritualmente y prosperemos espiritualmente, Dios también nos va a prosperar. Amén. En otras palabras, no vamos a prosperar más allá de lo que prospere nuestro espíritu, de lo que crezcamos espiritualmente. Amén. Tú no le vas a dar $1,000,000 a un niño o a un jovencito que está todo malcriado, que está todo rebelde, que está todo, ¿no? Que está mirando más para el mundo que para las cosas de Dios, ¿no? Tú no le vas a bendecir a un rebelde, a un malcriado. Primero tienes que tratarlo, ¿no? Entonces, este principio lo que nos está diciendo es relación e intimidad, ¿no? En la medida que tu relación con Dios prospera, tú también vas a prosperar en todas las cosas. Amén. Así como prospera tu alma. Hay muchos que dicen, yo no voy a cambiar, así soy, ¿no? No, yo no creo que vaya, no, eso no es cierto. Dios quiere cambiarte, tu alma tiene que cambiar y prosperar, mejorar tu carácter, tu conducta, tu vida personal, tu trato, el desarrollo de tu alma. Hay muchos que somos muy desordenados, desorganizados. Hay muchos que estamos viviendo día a día. ¿Cómo va a venir prosperidad si no tenemos un proyecto, no tenemos una visión clara? No sabemos a dónde vamos, no nos desarrollamos, no nos mejoramos. Nos hemos quedado en un status quo, nos hemos quedado en una plataforma
Ya nos hemos quedado en nuestra zona de confort, ya no te drogas, ya no estás en esto, ya no tienes esos problemas y te has conformado, te has quedado, te has quedado en un nivel, ya no estudias más, ya no aprendes más, ya no conoces más, ya no te metes más, no te metes con Dios, no te metes a ayunar, no te metes a buscar a Dios, no te metes a estudiar la palabra. Estás ahí, vas, estás, participas, pero no estás ahí nomás, ¿no? Más allá, tu prosperidad solamente va a llegar hasta ahí, hasta ese nivel. En la medida en que nos vamos desarrollando, también Dios nos va prosperando. Amén. Quiero que entiendas una cosa. No hay límite de crecimiento en Jesús. Pastor Luis ha sido un hombre que yo lo conozco hace 33 años y su capacidad para reinventarse ha sido pero espectacular, ¿no? Espectacular, ¿no? El hombre ha ido, de repente yo volteaba y volví a verlo y ya el hombre ya me había sacado kilómetros de distancia, ¿no? Porque, porque su capacidad de humillarse, de rendirse, de abrir su corazón, de aprender, de conocer, de buscar, su intimidad con Dios, ¿no? Yo una vez le pregunté en una entrevista que tuvimos por el día de su cumpleaños cuál era su secreto, ¿no? Y el secreto del pastor es su intimidad con Dios, su relación con Dios. Por eso él escribe el libro Los 7 donde él nos revela su secreto, ¿no? El libro de los 7 se habla de la intimidad, de la relación con Dios, de permanecer en la presencia de Dios, ¿no? Pero en la presencia de Dios, no solamente en la presencia de Dios en un estado de oración, o sea, de tipo meditación, no, en la presencia de Dios y abriendo tu corazón y aprendiendo y reinventándote y conociendo y buscando y escuchando su voz y siguiendo sus pasos y obedeciendo lo que Dios te dice, ¿no? Porque si tú estás en la presencia de Dios, Dios te habla. Y es por eso que él conecta los 7 con la historia con Dios. Porque si tú conversas con Dios, Dios te responde. Amén. ¿Y qué es lo que te dice Dios? Y eso es lo que tienes que hacer. Y entonces cuando tú hablas con Dios y Dios te responde, Dios te bendice y te prospera en cada paso que das. Y viene la prosperidad y viene la bendición. Amén. Entonces, no solamente es la obediencia, sino es la relación, la intimidad, el crecimiento espiritual que tiene que haber en nuestra vida, que tiene que prosperar nuestra alma. Hay gente que tiene años y años en Cristo y no conoce la palabra, no se memoriza versículos. La Biblia la toma nomás cuando a alguien le comparte, ¿no? Pero no ha desarrollado una relación con la palabra de Dios. Estudiar la palabra, de conocer, de aprender, de saber más, de mejorar tu vida personal, de mejorar tus capacidades, ¿no? Y te has quedado y tienes un teléfono y ni sabes usarlo. Disculpa que te lo diga de esa forma, pero ni sabes usarlo. Porque no te estás preocupando de mejorar, de avanzar, prosperar. Amén. No podemos quedarnos. Me acuerdo que había un pastor que me decía, no, pero yo no terminé colegio. Sí, pues tú no terminaste colegio, pues eso fue hace 20 años. No te puedes quedar así con que no terminé colegio. Tú eres un pastor, le decía. Salte de ahí, no, entonces es una excusa tonta que me está diciendo que ya no terminé colegio, ¿no? Ya eres pastor. Fíjate de tonterías, te decía, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos en un estado en ese letargo, ¿no? Y tú solo te estás cortando tu capacidad o tú solo te estás contando las alas para seguir volando con Cristo, ¿no? Para donde Dios te quiere llevar, ¿no? Tus emociones, me dice Pamela, dice, ¿no? Quiero prosperar en mis emociones dando buen testimonio, amén. De Santos dice, debo ordenar mi vida para ser prosperado, es cierto, o sea, hay que poner orden, ¿no?
Hay que poner orden, ¿no? Hay que poner orden en nuestras vidas. Yo estoy sintiendo muy fuertemente, ¿no? La necesidad, o sea, yo tengo mis proyectos de lo que siento y creo que Dios quiere hacer, perdón, en mi vida, ¿no? Y lo tengo como proyecto, ¿no? Y en su momento sé que voy a poder establecerlo, voy a poder realizarlo, pero ya aprendí a hacer proyectos estando afuera cuando estaba de vacaciones, como dice papá, ¿no? Aprendí a hacer proyectos y tengo ya más o menos una idea de cómo proyectarme para lograr objetivos, ¿no? No puedes vivir en la vida sin objetivos. ¿Cómo Dios te prospera? Si ¿hasta dónde quieres llegar? Si estás viviendo el día a día, ¿me entiendes? ¿De qué prosperidad puedes hablar? ¿Me estoy dejando entender? Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Pero también tienes que crecer espiritualmente. En Juan capítulo 15. Vamos a ver otra escritura para esto de la relación y la intimidad con Dios que producen prosperidad. Juan capítulo 15. Para muchos una escritura conocida, ¿no? Acerca de la vid y los pámpanos. Juan capítulo 15, versículo 1. Aleluya. ¿Dónde están contentos? Juan 15, del 1 al 7. Vamos a ver. Dice así. Jesús, la vid verdadera, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Permanecer en mí y yo en vosotros. Está hablando de relación, está hablando de intimidad y está hablando de llevar fruto y ser podado para llevar más fruto. Está hablando de crecimiento espiritual, en otras palabras, lo que hablábamos hace un momento de prospera tu alma. Espiritualmente tienes que crecer. Tenemos que crecer espiritualmente porque Dios quiere que llevemos fruto y mucho más fruto. Amén. Dios quiere que tengamos una vida fructífera y quiere que llevemos mucho fruto. Tú puedes ayudar, si tienes 100 soles, puedes puedes llevar a comer a 2, 3 personas. Pero si tienes 1000 soles, ¿a cuántas personas puedes llevar a comer? Si tienes 10.000 soles, ¿a cuántas personas puedes llevar a comer? Si tienes 100.000 soles, ¿a cuántas personas puedes llevar a comer? ¿Me estoy dejando entender? Que nosotros, en la medida de que Dios nos bendiga y nos prospere, vamos a poder desarrollar más un ministerio, más nuestra vocación y nuestro servicio y todo lo demás. No se trata solamente de prosperar para tener cosas y tener un carro bonito y un televisor y viajar y tener ropa de marca. Eso no es el objetivo. Amén. El objetivo es la prosperidad para desarrollar una vida mejor, más de bendición, sentirte, ¿entiendes? Pero también de poder servir a Dios y de poder ayudar y de poder bendecir a los demás. Amén. Y poder desarrollar ese ministerio que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Quieres ayudar gente? ¿Cómo lo ayudas si no tienes plata? Amén.
¿Cómo desarrollas cosas si no hay... ¿Cómo puedes concentrarte en ayudar a otros si, me entiendes, no sabes ni cómo vas a pagar la luz este fin de mes? No sabes si te van a botar de tu casa porque 3 meses que no pagas la mensualidad del alquiler, ¿verdad? Dios te quiere bendecir. Adelante. Dios quiere... No sé si dejé mi mascarilla por acá. No la he visto por acá. Dios quiere bendecir tu vida y bendecir a otros a través de tu vida, pero tiene que ver también con tu crecimiento espiritual. Amén. Si no crecemos espiritualmente, si nuestra relación con Dios no se fortalece y no crece y no se hace más íntima cada vez, tampoco va a venir la prosperidad. Entonces estamos hablando de 2 principios fundamentales de prosperidad, ¿no? Uno es la obediencia a la palabra de Dios y otro es la prosperidad de nuestra alma, o sea, el crecimiento espiritual, la relación con Dios. Entonces, prácticamente ese es el fundamento del pacto de Dios con el hombre, ¿no? Relación y obediencia, ¿no? Intimidad y obediencia. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Nos ha dado la capacidad para hacer riquezas. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿Cómo estás viviendo tu vida, mi hermano? Quiero que me entiendas hacia dónde está yendo. Dice Patricia Leán, tengo muchos problemas emocionales que a todas horas me fastidian, ya me duele la cabeza, siento que me paraliza el cuerpo, eso me sigue mucho tiempo, pero sigo amarrada a Dios todos los días de mi vida y sé que Él me dará la victoria. Amén. Amén. Dios te quiere prosperar en esa parte también, en tu salud. Pero el tema es, ¿estás haciendo lo que debes hacer? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Estás manteniendo tu relación con Dios? Entonces, si estás haciendo eso y estás pasando por pruebas, son las luchas que vienen normalmente para probar tu fidelidad, para que vivas con fe, como pasó con Abraham. Abraham no fue riquísimo de la noche a la mañana, pasó por muchas cosas, fue probado. Amén. Y el resultado de salir airoso, de mantenerse en obediencia, entonces es que vino la bendición y la prosperidad a su vida, ¿no? Dice, antes pensaba que tener ropa de marca era prosperar, pero mi vida ha dado un vuelco y ya nada de eso me preocupa sino prosperar espiritualmente, dice Palmier. Pues sí, ¿no? Hay cosas que a veces nos roban demasiado la paz y la tranquilidad, ¿no? Por querer tener el mejor televisor o el mejor teléfono o el mejor carro o tantas cosas, ¿no? Las cosas materiales, ¿no? Y a veces, pues, a veces uno ha llegado, como también compartí hace un rato, Estela, ¿no? Dice, tenía todo, pero estaba vacía, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos también prosperidad, no? Tener dinero no es prosperidad, ¿no? Dice, hay un versículo en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 2. Se lo voy a leer exactamente como dice la escritura. Eclesiastés, capítulo 6, versículo 2, dice así. Desde el 1, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, dice. El 2, Eclesiastés 6, 2. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Entonces,
prosperidad es economía, es dinero solamente? Definitivamente que no. Hay gente a la que Dios le permite tener, y yo lo he visto, estos ojitos han visto eso. Gente que tiene mucho dinero y y no es feliz, no lo puede disfrutar. No es feliz, no es felicidad. Había una serie que daban hace muchos años atrás que se llamaba Dallas, de una familia dueños de petróleos y multimillonarios. Pero la familia era una desgracia. Lo último que había ahí era un destello de felicidad o de capacidad de disfrutar. Nada, ¿no? Porque el dinero no te produce eso. No está en el dinero la felicidad. La felicidad está en tener una relación con Dios. Por eso es que la prosperidad también está conectada a la relación con Dios. Porque la relación con Dios es la que produce paz, gozo y la capacidad de disfrutar. Entonces, cuando viene el dinero, hola Jesús, ¿cómo estás? Cuando viene el dinero y cuando viene la prosperidad económica, entonces el hecho de que haya prosperado tu alma hace que puedas disfrutar de las dos cosas y no, porque muchas veces estás muy espiritual, estás linda espiritualmente, estás súper espiritual, te llega el dinero y se te malogra la vida. Como mucha gente que ha pasado, que mientras no les iba mal financieramente, pues estaban metidos en la iglesia, servían y esto, estaban tremendo. Y de repente empezaron a diezmar, Dios los empezó a bendecir y empezaron a prosperar y vino la prosperidad y la prosperidad los echó a perder porque ya no venían a la iglesia, ya no servían a Dios, ya estaban tan metidos en los negocios que ni diezmos empezaron a dar y muchos de ellos han tenido que perder todo para entender de que no está ahí, ¿no? Entonces, a veces hay esas controversias en el ser humano, ¿no? A veces hay esas controversias en el ser humano. El dinero a veces nos echa a perder. Por eso a veces Dios algunos no nos da tanto dinero porque sabe que si nos da tanto dinero nos perdemos, ¿no? Yo sé que Dios me va a bendecir, ¿no? Yo sé que Dios me va a bendecir, me va a dar mi casa, me va a dar mi carro, me va a dar mi moto para bendecir y pasar con mis hijas los momentos hermosos que las malas decisiones y el diablo nos han privado, ¿no? Pero lo más importante es tu relación con Dios y la obediencia a la palabra. Cuida estas dos cosas. Cultiva estas dos cosas. Tu relación con Dios, tu desarrollo espiritual, tu crecimiento espiritual y tu obediencia y fidelidad a la palabra de Dios. Cuida estas dos cosas y harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Cuida tu vida personal, espiritualmente, desarróllate, crece espiritualmente, ten una relación cercana con Dios, íntima con Dios, y lee, conoce, estudia y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Dos cosas, y Dios hará prosperar todo lo que hagas. Todo te va a salir bien y vas a disfrutar de largos días y de mucha bendición económica, material, de salud, de felicidad, de gozo, de paz, de relación con tu familia. Dios quiere hacerlo. Él nos ha dado el poder para hacer riquezas. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que prosperemos. Amén. Dios quiere que tú y yo prosperemos, sea próspero. No, la pregunta no es si Él quiere. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a pagar el precio para eso? ¿Estamos dispuestos a ser fieles a Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer su palabra? ¿Estamos dispuestos a vivir como debemos de vivir? Si es sí, si la respuesta es sí, pues prepárate para la prosperidad. Te digo en el nombre de Jesús que van a empezar a suceder milagros económicos tremendos. Tremendos milagros económicos y de prosperidad van a empezar a pasar
en nuestras vidas. Se vienen tiempos en donde nunca te has podido imaginar que Dios te podía dar todo lo que Dios te va a dar. Hay algunos que van a tener negocios y se van a hacer mucho dinero. Hay otros que van a desarrollar el ministerio, van a hacer un tremendo ministerio de mucha bendición. Yo sé que Dios me va a prosperar a mí. Voy a viajar por el mundo predicando el evangelio y Dios me va a bendecir y me va a proveer. Voy a viajar por el mundo predicando la palabra de Dios y enseñando y llevando mensaje y siendo de bendición en las naciones. Y Dios va a prosperar mi vida. Mucho más. Lo único que tengo que hacer es mantener mi vida y mi fidelidad a su palabra, al ministerio, a la obediencia. Amén. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Uy, ¿qué pasó? Oh, se me fue. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga sus vidas? Algo está pasando aquí. Aleluya. No sé cómo has estado manejando tu vida. No sé cómo has estado viviendo hasta hoy. Lo sabes tú, lo sabe Dios. Pero ¿saben qué? Creo que Dios está tratando contigo. Dios te quiere bendecir. Quiere prosperarte. Que entiendas este principio y que lo pongas por obra. No hay límite a lo que Dios quiere hacer con tu vida. No hay límite, no hay límites. No sé qué, estoy empezando a sentir cosas en mi interior. Hay proyectos en tu vida que piensas que nunca se van a cumplir y Dios me pide que te diga, ¿sabes qué? Sueña. Es tiempo de soñar, es tiempo de que esos sueños que diste por muertos los abras una vez más. Dios me dice que te diga que sueñes, que Dios te quiere prosperar y Dios te quiere llevar a donde tú no puedes imaginarte. Pero todo lo que Dios espera es que seas fiel y obediente y que crezcas espiritualmente.